Gracias. Buena tarde a todas, a todos. Para mí es muy importante estar el día de hoy en este espacio y sobre todo compartirles por los avances, ¿no? que he llevado a cabo durante este casi primer año del doctorado en Ciencias y Artes para el diseño de la UAM Xochimilco. ¿Y por qué es importante estar para mí aquí? Porque el tema de descrecimiento o de crecimiento, a pesar de que tiene ya más de 15 años divulgándose a nivel internacional y 10 años a nivel nacional, pues no ha tenido esa relevancia en la academia. Entonces, bueno, lo que quiero resaltar en primer lugar es que el decrecimiento, bueno, primero voy a hablar de decrecimiento, ¿no? Porque es la traducción original del movimiento en inglés, ¿no? Que es degrow. El decrecimiento no es más que otra cosa que, más allá de un término, un concepto, es un eslogan, es una palabra provocativa que nos tiene que invitar a cambiar en primer lugar nuestro estilo de vida, un estilo de vida que sea más, más equilibrado, ¿no? con nuestra madre tierra, en el cual pues dejemos de ver a la naturaleza nada más como una herramienta de explotación. Y bueno, el decrecimiento pues no tienen mucho que ver con otras ideas, ¿no? Que han sido bastante arraigadas como son el progreso, el desarrollo, el mismo crecimiento. Sabemos que estas ideas desde el progreso pues fue lo que los ingleses, ¿no? llevaron y expandieron en todo el mundo desde el siglo XIX a principios del siglo XX. Desarrollo surge a finales de la década de los 40 en un discurso del presidente Harry Truman, en el cual bautiza este concepto e invita a todos los demás países a llevar un estilo de vida como los estadounidenses, ¿no? Y bueno, más adelante, pues el crecimiento sabemos que justamente se ha enfocado sobre todo a la acumulación, ¿no? El crecimiento pues está muy ligado sobre todo a la cuestión económica. Y la tecnociencia que pues se deriva claramente de esa fusión, ¿no? De la ciencia y la tecnología que pues se han convertido en un instrumento muy importante para poder hacer uso de los recursos que anteriormente pues eran muy inaccesibles, ¿no? Las reservas de petróleo y la explotación sobre todo de minerales, ¿no? Han apoyado pues toda esta vorágine, ¿no? De crecimiento económico. Y bueno, a pesar de que estas palabras, no todavía, la anterior todavía. A pesar de que estas palabras pues se tratan de edulcorar con otros apellidos como sustentable o verde, pues no, por ahí no va la cosa, ¿no? Y pues la situación del mundo pues no es nada halagadora, ¿no? Aquí anoto pues que desaparecen especies, ¿no? Por todo el planeta se tiene cuantificado que son de 50 a 200 especies diarias que desaparecen. Los ecosistemas, humedales y glaciales se llenan de desechos. No hay lugar en la Tierra que no esté impactado por el hombre, ¿no? Hay una gran isla de plástico flotando en el Océano Pacífico y hasta la cumbre más alta de la Tierra, el Monte Everest, ya tiene el impacto del hombre, ¿no? Con todas estas casas de campaña que se dejan. Han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. El año antepasado se rebasó el umbral de las 400 partículas por millón de CO2 y pues ya se rebasó lo que se consideraba como el límite. Y pues está esta cuestión, ¿no? De que es evidente que hay un agotamiento del petróleo y pues los países poderosos han implementado nuevas tecnologías, ¿no? Como el fracking y la exploración en aguas profundas. Sí, la siguiente, por favor. Y bueno, todo esto pues nos conduce a que en realidad estas ideas de desarrollo, progreso, crecimiento pues han fracasado. En primer lugar en los países del sur y en segundo pues en los países del norte porque pues han expandido sus fronteras más allá de los límites que
que la naturaleza nos pone. Y bueno, toda esta crisis pues repercute, ¿no?, en el pensamiento, y tenemos pues a importantes precursores, ¿no?, de estos estudios que no, anterior todavía no. De estos estudios como es el alto ejecutivo de Fiat, que manda hacer en 1971 este famoso estudio de los límites de crecimiento. Al final de esa misma década, Nicolás Georgescu-Roegen publica Mañana el decrecimiento, que por primera vez aparece pues, el término de crecimiento, y él nos advierte que ante un crecimiento ilimitado, ya no habrá un crecimiento nulo, sino un decrecimiento forzado. La siguiente, por favor. Y bueno, toda esta cuestión del decrecimiento nos tenemos que remitir pues, a las ideas, ¿no?, de los grandes pensadores de mediados del siglo XX, ¿no? Ivan Illich, André Gorz, François Partin, Cornelio Castoriadis, que es muy importante para el decrecimiento, porque él nos habla de esta descolonización del imaginario social, en la cual tenemos que ir poco a poco quitándonos ese nexo económico que mantiene atadas nuestras vidas. Y bueno, es hasta 2002 cuando por primera vez se realiza un coloquio titulado Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo, en el que participan justamente digamos que de las tres corrientes de Ivan Illich, de Castoriadis y de André Gorz, ¿no? Ellos se reúnen en París y justamente empiezan a ver cuál podría ser alguna palabra que contrarreste estos efectos nocivos de la ideología del crecimiento, ¿no?, que ya para estas fechas pues ya se ha convertido en un gran problema mundial. Y bueno, al año siguiente Serge Latouche pues publica un desplegado que se titula Por una sociedad de crecimiento, y justamente en ese mismo año es cuando en Europa hay una ola de calor que nada más en París provoca 3.000 muertos y más de 10.000 en toda Francia. Y pues este movimiento empieza a darse a conocer y pues llega a Italia, ¿no? En Italia se conoce como el movimiento de Crescita, en Inglaterra Di Grove, en España pues se castellaniza y se conoce como de crecimiento, y en México llega en 2007, donde la aportación es que se le agrega justamente una letra S y ahora se conoce como descrecimiento. Descrecimiento a partir de entender que es una acción voluntaria, ¿no? Ya no es tanto como ese término matemático que nos implica pues una regresión forzada, ¿no? Y el movimiento pues adopta al caracol. Ivan Illich nos dice que en la vida de este animalito llega un momento en el que ya no puede seguir aumentando sus espirales, ya que se sobrecargaría y posteriormente pues empieza a decrecer, y eso le permite seguir sobreviviendo. La siguiente, por favor. Y bueno, el decrecimiento, ahora sí ya voy a hablar de descrecimiento, pues nos dice y nos invita justamente a optar por él, porque si no, pues estamos ahora sí que dirigidos a experimentar diferentes colapsos, así como la academia y sobre todo las instituciones gubernamentales nos hablan de que hay un cambio climático. Pues en realidad y ante los hechos, pues no, hay un desastre climático, ¿no?, que ya es evidente por el sinnúmero de huracanes, de olas de calor que se producen en todo el mundo. Y bueno, en cuanto a mi investigación, pues he considerado que los más importantes colapsos, pues en primer lugar está el del campo, ¿no?
porque pues ya los monocultivos han arrasado todas las cosechas, ¿no? Hay un colapso de la alimentación, porque los alimentos pues viajan miles de kilómetros. De la salud, porque pues al contener sustancias carcinógenas y otros mutagénicos, pues han aumentado los índices de diabetes, enfermedades cardíacas, ¿no? Y por lo tanto un colapso de las ciudades. La siguiente, por favor. Y bueno, retomando esta cuestión del crecimiento, Joseph Schumacher, autor del libro de Lo pequeño es hermoso, nos dice que producir más sin tener en cuenta la naturaleza de lo que se produce es justamente ese crecimiento, ¿no? ¿Y cómo lo podemos contrarrestar? Pues justamente llevando a cabo un descrecimiento que aquí Serge Latouche nos propone un círculo virtuoso de 8 objetivos que son interdependientes entre sí, pero que pueden ayudar a dar pautas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, ¿no? con la ciudad? Bueno, en mi investigación pues yo pretendería que este círculo virtuoso se instale, ¿no? De alguna forma en la ciudad, ¿no? Porque bien es cierto que aun y cuando tenemos toda la parte sur, como Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, que todavía abastecen de alimentos, pues en el centro de la Ciudad de México no pasa nada, ¿no? A pesar de que pues por ahí hay algunos primeros experimentos, ¿no? de lo que yo llamo urbicultura. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son los objetivos que me he planteado. Justamente, pues en primer lugar, identificar, ¿no? qué sucede a nivel intraurbano, ¿no? Para posteriormente pues localizar dónde están esas experiencias, analizar cuáles son los motivos y por último formular propuestas, ¿no? Que permitan reconceptualizar esta Ciudad de México y que tal vez las delegaciones pues ya no sean delegaciones, sino ecomunidades, como le denomina Murray Bookchin. La siguiente. Y bueno, ¿por qué urbicultura y no agricultura urbana? Aquí me puse a investigar etimológicamente y pues, como vemos, pues digamos que urbicultura pues se acercaría de manera más lógica a esta producción de alimentos, ¿no? Además de que me he apoyado en la investigación de autores, ¿no? Que pues ya han definido un poco lo que es la urbicultura. Y bueno, pues aún digamos que esta urbicultura, si se quiere ver a un nivel nada más urbano, estas experiencias, aun y cuando se sitúan en la periferia, pues también hay que destacar que empiezan a germinar, ¿no? En los centros de las ciudades, y sobre todo con la cuestión y el objetivo de relocalizar la producción alimentaria, de tal manera de que nuestros alimentos que consumimos pues no tengan que venir de tan lejos. La siguiente, por favor. Y bueno, todo ello, bueno, yo aquí concluyo con una cita del ecologista Víctor Manuel Toledo, y se me hace muy importante porque nos dice que para los habitantes de las ciudades la ecología política entra por el estómago, es decir, por los alimentos. Ante la situación actual, ¿no? que vivimos, de que estos alimentos que vienen de fuera pues ya están plagados de contaminantes que pues son muy dañinos para nuestra salud. Y entonces, por lo tanto, se requiere de una acción política en la cual haya la participación de familias, ¿no? De manzanas, barrios, edificios y hogares. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba al principio, pues el decrecimiento o descrecimiento pues ha tenido pues una significativa participación. Ha organizado 6 conferencias. El siguiente año se va a realizar aquí en la Ciudad de México y pues
aprovecho el espacio para invitarlos y pues que se sumen, ¿no?, a apoyar a este evento importante que justamente pues marcará un parteaguas para la discusión sobre todo de la ecología en la Ciudad de México. Y pues muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Le pedimos de nuevo a la doctora. Bueno, en relación al trabajo que nos presenta Rodolfo, igualmente me parece un tema muy interesante y con con muchas posibilidades de desarrollo y, digamos, una gran densidad que no está todo planteado en el documento que me enviaron, que me enviaste, pero que, digamos, hay una parte de lo que nos señalas. Una cuestión que no está en el documento es la primera parte de tu exposición, que me parece que es muy interesante porque creo que podrías ir incluso más atrás a plantearte pues como la relación hombre-naturaleza que está puesta, digamos, en los cimientos de las teorías sociales clásicas y bueno, en los desarrollos posteriores, ¿no? Entonces, digamos, la idea de la relación del hombre que domina la naturaleza, ¿no? Y el tipo de sociedad que se va construyendo a partir, digamos, teóricamente, a partir de esa relación. Entonces, creo que se podría, digamos, pensar en un tema tan específico como la urbicultura, pero más, digamos, arropado por el concepto de descrecimiento a la luz de estas, digamos, de este desarrollo teórico y pensar en si estamos ante no solo un momento de crisis socioecológica, sino también de crisis en términos de la teoría o de las teorías sociales, ¿no? Entonces, creo que eso valdría la pena profundizarlo, sobre todo esta como contrapunteo entre el concepto de descrecimiento y pues lo que en el otro lado estaría pues la idea de progreso, la idea de desarrollo, la idea de la ciencia y la tecnología como instrumentos del desarrollo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una discusión que vale la pena profundizar. En esto mismo hay un elemento que señalas y que no lo veo tan presente y que tiene que ver con la acción de los individuos. O sea, tú dices el descrecimiento es una acción voluntaria, ¿no? ¿En qué sentido es voluntaria? ¿Las acciones para el desarrollo fueron voluntarias o no? ¿Dónde entra la cuestión racional? En fin, creo que hay ahí una discusión que valdría la pena también profundizar. Y por último, para ser breve y siguiendo un poco tu lógica, pasas como de este panorama a hablar ya de términos como colapso, desastre climático, en distintos planos, ¿no? Creo que valdría la pena también precisar en qué momentos empezamos a hablar ya de colapso, de desastre, ¿no? Y cómo estaría digamos, cómo se enfrenta esta idea desde la ecopolítica o desde, bueno, desde la postura que tú adoptes, ¿no? Ahora, yo terminaría mis comentarios diciendo que ya el título de tu ponencia me parece muy sugerente y ya apunta a una hipótesis, pero sin embargo creo que tienes que mostrar ahí más los elementos que estás planteándote en la interrogación. Dices, habla de la práctica de la
urbicultura y te preguntas, ¿es una opción real para la relocalización alimentaria y como una estrategia de crecimiento en la Ciudad de México? Y sin embargo, no contestas a eso. O sea, creo que hay que pues empezar a desmenuzar cuáles serían los factores que podrían apuntar realmente a pensar que la urbicultura podría ser hoy día un factor que podría llevar a la relocalización alimentaria, o solo es un parche, ¿no? O sea, para decirlo de manera un poco de caricatura, ¿qué factores apuntan en un sentido o en otro, ¿no? A mí me gustaría que también precisaras un poco más el terreno en el que quieres hacer el estudio. Hablas de la periferia, hablas de Xochimilco y hablas del centro de la ciudad, pero hablas de huertos urbanos, en fin, creo que me gustaría conocer un poco más sobre la estrategia que estás pensando seguir. Pues ese sería mi comentario.